buenas noches a todos. Vamos a estar trabajando hoy en el tema que hemos venido conversando la última sesión, que son los transitores, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y vamos a estar trabajando un poco con el tema de los transitores y cálculos de las rectas de carga. Acá. Muy buenas noches, Hernán, bienvenido. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Un momentico que estoy buscando un documento que pensé que había dejado acá en el escritorio y no lo encuentro. Ok, listo. Seguimos entonces hablando un poco del tema de los transistores. Y vamos a ver lo que es esto del punto de trabajo de los transistores BJT. Ok, entonces dice el punto de trabajo de un transistor bipolar o punto Q, sí, también denominado punto Q, es la forma más común como se identifica este punto de trabajo. Está formado por el conjunto de tensiones y corrientes de entrada y de salida que lo sitúan en un punto concreto de las características y por ello en un modo de operación determinado. Básicamente esto del punto o del punto de trabajo es como tratar de alimentar o de llevar, digamos, el transistor a un punto seguro donde él puede trabajar sin entrar en corte ni entrar en saturación. Más que todo cuando esto
uno lo usa más que todo cuando va a usar el transistor para amplificar. ¿Sí? Recuerden, la vez pasada yo les decía a los que estuvieron conectados, les comentaba que el transistor lo podemos usar como un interruptor, es decir, como un switch para abrir o cerrar circuitos, o también lo podemos usar como un amplificador. ¿Okay? Incluso, además, hay unas otras aplicaciones para el transistor que son muy interesantes, como por ejemplo, los transistores también pueden servir como osciladores, ¿no? Usar para generar oscilaciones de frecuencia. Es una aplicación bastante interesante de los transistores. Pero las más comunes son las que les comento, las más comunes son las de amplificación o las de corte y saturación. Entonces, hoy vamos a estar mirando un poco de ese tema de corte y saturación, cómo sería, digamos, la funcionalidad del transistor en un dispositivo para hacer corte o saturación. Vamos a ir a la presentación nuevamente. Listo, entonces dice, por ejemplo, para un NP necesitamos voltaje base emisor, voltaje corriente de base, que es IB. Sí, hay que aprender también mucho estos temas, esta terminología. Por ejemplo, esto que está aquí es voltaje base emisor. ¿Sí? Aquí tenemos voltaje corriente de base, perdón. Este VC es voltaje colector emisor y esta IC viene siendo la corriente de colector. ¿Sí? Digamos, son valores muy importantes en un transistor. Por ejemplo, ponemos aquí un transistorcito por aquí. Bueno, por ejemplo, aquí está corriente de colector. Aquí tenemos IE, que es corriente de emisor. Aquí tenemos IB, que es corriente de base. La corriente, también podemos encontrar, por ejemplo, el voltaje que hay entre base y emisor, el voltaje que hay entre colector y emisor. ¿Sí? Entonces, son datos o parámetros muy importantes para destacar o para conocer de un transistor. Listo, vemos acá. Entonces veamos aquí varias regiones en las cuales un transistor puede operar. Dice punto Q en activa directa. Cuando el punto Q en activa directa significa que es un ajuste o una conexión que hacemos del transistor para que él opere como si fuera un amplificador. ¿Sí? O sea, para operar como amplificador, es decir, que él me permite amplificar una pequeña señal de corriente, aumentarla a una corriente un poco mayor. Ese es, digamos, cuando el punto Q está, digamos, en activa, que llaman ahí. También podemos ubicar el punto Q en la saturación. ¿Sí? Cuando hablamos de punto Q en saturación, significa que el transistor permite pasar a través de colector y emisor, a través de ese circuito o de esa malla colector-emisor, permite pasar toda la corriente máxima que puede soportar el transistor. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, el punto. No sé si aquí me deja hacer, bueno, ahorita hacemos un dibujito. Y el punto Q en corte es una región en la cual el transistor no conduce. Lo que quiere decir que el transistor entra en una región de corte, o sea que no hay paso de corriente de colector a emisor. O sea, se abre. Se comporta como un circuito abierto. Bueno, no está más decir que en la punto Q de saturación el transistor se comporta como un switch cerrado, o sea, como un interruptor cerrado que permite el paso de toda la corriente máxima del transistor. Bueno, no digamos la corriente máxima del transistor, hablemos más bien de la corriente máxima que se permite en el circuito colector emisor, porque es que esa corriente máxima del transistor es una cosa y otra cosa muy diferente es la corriente que permita el montaje o la polarización que yo haya implementado. ¿Qué significa eso? Que aunque el transistor en su hoja de características me diga, este transistor soporta 1 amperio de colector emisor, o la corriente máxima de colector es 1 amperio, ya, yo sé que puedo usar 1 amperio en el transistor, pero una cosa es lo que me diga la hoja de datos y otra cosa es cómo yo configuro o conecte el transistor para que este opere, ¿cierto? Si yo quiero que sí, verdaderamente se aproveche ese amperio que me dice la hoja de datos, o si yo digo, no, yo no quiero que trabaje con ese amperio, que trabaje nada más con medio amperio,
o que trabaje con 0.1 amperio. Ya depende de lo que yo necesito, de la carga que yo quiera mover o de lo que yo quiera hacer, es que yo decido dónde quiero que el transistor trabaje. ¿Sí? O sea, yo como diseñador o como la persona que estoy implementando el circuito es el que voy a decidir cómo yo quiero que ese transistor trabaje y de qué forma quiero que lo haga. Entonces, para eso está el tema de la recta de carga. Esto me permite saber esa información de cómo ubicar de forma correcta al transistor para que trabaje donde yo quiero que trabaje, o sea, como yo quiero que trabaje. Entonces, fíjense, aquí aparecen dos gráficas muy interesantes. Dice aquí, por ejemplo, esta gráfica, lo que me quiere decir es, me dice, en el eje de las X, llamémoslo así, está voltaje base emisor, ¿sí? Y en el eje de las Y tenemos la corriente de base, que siempre es una corriente muy pequeña, del orden de los microamperios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el eje de las X tenemos 0.7 voltios, que viene siendo el voltaje de polarización para que el circuito de la base se active. O sea, cuando hablamos del circuito base emisor. Y acuérdense que el transistor, vamos aquí por acá, no sé si yo tengo, no, vamos a llevar este par de gráficas por allá. Sí. Listo, ¿qué es lo que estamos hablando? Saben que el transistor, por aquí, que el transistor, por ejemplo, tiene más o menos esta representación aquí. Sí. Tenemos que esta es la base, este es el colector, y por el lado donde está la flechita es el emisor. Entonces, por ejemplo, aquí me dice esta gráfica, me dice voltaje de base emisor. Voltaje de base emisor es la tensión que voy a encontrar entre la base y el emisor. Sí, aquí va a estar ubicado el voltaje de base emisor. Voltaje de base. Y también tengo voltaje de base de colector emisor, que sería este aquí. La tensión que hay entre colector y emisor. La voltaje del colector emisor. Solo que no se ven bien. Listo. Este sería el famoso voltaje de colector emisor. Entonces, tengo dos gráficas muy interesantes. Ah, bueno, no está además también la corriente de base, ¿cierto? Aquí está la corriente de base. Y también tenemos la corriente, bueno, vamos a poner la base con letra mayúscula. Y también tenemos la famosa corriente del colector, que digamos son los parámetros más relevantes del transistor, aunque hay otras cosas como otras cosas importantes como el tema de, por ejemplo, la corriente emisor también. Y aquí tenemos una corriente de emisor. Esta sería la corriente de emisor. ¿Y qué otro datico? Ah, bueno, otro dato muy importante es el beta, ¿cierto? Lo hice feo. El beta, el transistor, todos los transistores traen un beta, que es una ganancia. ¿Sí? El beta es una ganancia en DC, ¿cierto? El beta es una ganancia que hay en corriente directa. ¿Qué significa esa beta? Ese beta es un valor de amplificación. Amplificación de la señal de la base, ¿sí?, con respecto a la señal del colector. ¿Sí? Por ejemplo, un transistor puede tener un beta, por ejemplo, de 100. ¿Sí? El beta de 100. Por ejemplo, por un ejemplo. Un beta de 100. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo aquí un microamperio, ¿cierto? Aquí en esta base yo hago que entre, que pase un microamperio. ¿Sí? Por el colector deberían pasar 100 veces más. ¿Okay? O sea, debe hacer que se amplifique 100 veces más esta pequeña señal. Entonces aquí, en este colector estarán pasando 100 microamperios, ¿cierto? 100 microamperios. Que es lo mismo que decir, aquí sería 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, serían 0.1 miliamperios. ¿Sí?
Entonces, mientras que la corriente de base es de 1 microamperio, este transistor permite amplificar esa señal a través del colector emisor, y en el colector emisor, con el colector voy a tener una señal 100 veces mayor. Si el beta es 100, ¿no? Pues también podemos encontrar un beta de 200, lógicamente, o sea que sea el doble, un beta de 50, un beta de 10, depende del beta del transistor. Y cada transistor tiene su beta, ¿sí? Entonces, por eso es que cada transistor es una aplicación diferente. Yo pueda que necesite una muy pequeña ganancia, no voy a comprar un transistor con una ganancia de 200. Si yo necesito una ganancia pequeña, puedo usar un transistor que tenga una ganancia pequeña. ¿Okay? Entonces, todo depende de la necesidad que yo tenga en el momento. Listo, entonces aquí vemos estas curvas, que son curvas características del comportamiento, por ejemplo, en este caso, la relación que hay entre el voltaje de base emisor y la corriente de la base. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos en esta gráfica 3 puntos de operación del transistor. ¿Sí? Allá veíamos que la región activa era cuando el transistor, por ejemplo, estaba en el puntico verde, digamos la punta de carga era cuando el transistor estaba en el punto verde aquí. Entonces, fíjense que el voltaje de base emisor, ¿sí? Como nosotros ese día decíamos esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Que estábamos haciendo una analogía, que el transistor era como si fuera, el transistor lo podemos ver así como si fueran un par de diodos, ¿sí? Un par de diodos conectados así como del mismo punto del ánodo, ¿cierto? El ánodo o el cátodo, depende de cómo sea, ¿cierto? Entonces, ese sería, por ejemplo, el colector. Es una analogía, no es que eso sea así, ¿no? Este sería el emisor, este sería la base. Si usted observa entre base y emisor, ¿cierto? Si yo polarizo aquí, más o menos, en este caso me quedaría invertido, o sea que me tocaría polarizar al revés. Fíjense que este sería el ánodo y este es el cátodo, o sea, me tocaría polarizarlo así para que este diodo conduzca, ¿no? Permita el paso de la corriente. Entonces aquí sería más o menos aproximadamente 0,7 voltios. Hoy estoy dibujando más bonito que ayer. 0,7 voltios. Sí, más o menos es lo que va a haber aquí. Acuérdense que es como si fuera un diodo. Esto también es una unión PN, ¿cierto? Entre base y emisor hay una unión PN. Acuérdense que el transistor trabaja así, con 3 uniones, ¿cierto? Sí, más o menos, ¿cierto? Una unión, por ejemplo, N, un material N, un material P y un material N. O también tenemos la otra forma, que es el otro transistor, que es PNP. ¿Sí? Digamos, es como un sándwich. El transistor es como un sándwich de esos 3 materiales. ¿Sí? Estamos todos claros hasta ahí, ¿no? Entonces, volviendo acá a esta recta estas rectas de, digamos, de punto de trabajo del transistor, el punto, digamos, más adecuado es cuando él está, digamos, en el punto medio de sus valores típicos. Por ejemplo, si el transistor me dice que la corriente máxima son 40 microamperios, ¿cierto? Cuando yo lo pongo a trabajar por aquí cercano a los 20 miliamperios, él va a estar en una región segura de trabajo. ¿Sí? Si yo lo pongo a trabajar en el punto máximo de su corriente, estoy llevando a ese transistor a un estado que se conoce como saturación. ¿Qué significa? Que como le inyecté mucha corriente por aquí, acuérdense que acá va a haber una ganancia, ¿cierto? Esa ganancia depende del beta del transistor. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, inyecto por aquí 40 miliamperios, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerle aquí otro colorcito, vamos a ponerle azul. Yo inyecto por aquí 40 miliamperios, perdón, microamperios, porque la corriente de base siempre está en microamperios. Yo inyecto por aquí los 40 microamperios. Lógicamente, multiplicarlo por el beta 100, eso va a salir acá en el colector. Deben haber más o menos, la corriente del colector deben haber más o menos 4 miliamperios, ¿cierto? Entonces, con eso estoy diciendo, hey, este transistor está trabajando en un estado de saturación, lo que significa que se está usando o se está aprovechando al máximo toda la corriente que él puede hacer pasar entre el colector y emisor. Bajo esa condición va a pasar lo siguiente, que
lógicamente el voltaje colector emisor debe ser el voltaje mínimo que permita, o que también lo llaman como voltaje de saturación, que por lo general es un valor muy pequeño, ¿cierto? Un valor muy pequeño. Eso en las hojas de datos de los transistores viene. Un valor que ronda, o sea, menos de un voltio. Por lo general el voltaje de saturación está por debajo de un voltio. Creo que lo máximo que podría estar sería un voltio, pero siempre está por debajo de un voltio, está en 0,3, 0,5, 0,7. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es que como prácticamente esto aquí se vuelve un cortocircuito y a través de colector emisor estará pasando toda la corriente máxima que puede soportar el transistor. ¿Qué es lo que necesito yo o a dónde quiero llegar yo con este tema de la recta de carga? Y el punto Q, de que yo configure el transistor de tal forma de que el transistor no se vaya a quemar. Es decir, yo voy a instalar o voy a conectar las resistencias necesarias para poder usar el transistor ya sea en corte, en saturación o como amplificador sin que se deteriore el equipo o el dispositivo, perdón, al momento de que se sobre sature o se le haga pasar por sus elementos, por su colector emisor más corriente de lo normal o por la base más corriente de lo que él pueda soportar. Entonces siempre yo debo garantizar de que el transistor funcione en una región segura y esa es la región de trabajo verdecita que es de aquí. Y también está la otra región que es cuando ya el transistor yo le inyecto valores por debajo, en la base, por debajo de 0 voltios, ¿cierto? De 0 hacia abajo. ¿Sí? Ya cuando ya la corriente de emisor, perdón, la corriente de la base es muy pequeña, lógicamente el transistor va a entrar en un estado de corte porque aquí no se va a amplificar nada. Entonces este punto de aquí entre colector y emisor se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer como una analogía aquí, sencillo. Yo puedo, voy a poner un colorcito por aquí diferente, vamos a poner este color verde. Yo puedo imaginar que entre colector y emisor hay un interruptor. Aquí. Esto es un interruptor. Como un switch. No me quedó bien. Hoy estoy malo de dibujo. Peor. Bueno, vamos a hacerlo aquí rápido. Aquí. Y aquí. Y es un interruptor. ¿Ok? Esto es un interruptor. Cuando está en saturación, ese interruptor está cerrado. Es decir, que toda la corriente va a pasar de este punto a este punto. ¿Sí? Ese es lo que está pasando en saturación. Está pasando toda la corriente máxima que puede soportar el transistor. Incluso yo podría hacer pasar mucho más. Pero para eso soy diseñador. ¿Sí? Si yo tengo un transistor, por ejemplo, 2N2222, que es uno de los más comunes, yo puedo buscar en la hoja de datos cuál sería la máxima corriente que él soporta en emisor, entre emisor o entre colector, y con ese dato puedo decir, ok, si yo quiero que este transistor trabaje en saturación, en una corriente adecuada, que no se vaya a dañar, me toca tener en cuenta esa corriente de la hoja de datos de colector y decir, bueno, la resistencia que yo voy a usar aquí, de acuerdo al voltaje que necesito, sería una resistencia de tanto. ¿Ok? Una resistencia por ejemplo, de 1K, de 2K, o sea, de acuerdo a lo que yo necesite alimentar. Ya vamos a hacer unos ejercicios de eso, para que ustedes vean en qué consiste básicamente esto. Listo, esto es en cuanto a las tensiones de base emisor y a la corriente de base. También encontramos esta recta o esta gráfica que nos ayuda a interpretar cuando enfrentamos los valores de voltaje de corriente emisor versus la corriente de colector. ¿Sí? Entonces aquí estamos enfrentando voltaje colector emisor, que sería este voltaje de aquí, versus la corriente que está pasando por el emisor o por el colector en su efecto. Sí, entonces vemos aquí una serie de curvas, ¿cierto? Una serie de curvas, por ejemplo, para cuando la corriente de base es cero. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que se conoce como la región de saturación, perdón, de corte, por eso está azulito. La región de corte significa que no hay corriente de base. Si no hay corriente de base, esto aquí va a ser un circuito abierto. Y no va a haber pase de corriente.
en ese momento el voltaje que hay entre colector y emisor va a ser máximo. Si yo instalo un multímetro aquí o un medidor de tensión, ¿sí?, en este punto, cuando la corriente base es cero, en este momento el voltaje de colector y emisor va a ser máximo. ¿Por qué? Porque el circuito se va a abrir, ¿sí? Y al no pasar corriente de aquí para acá, toda la tensión que haya en la fuente se acumula aquí entre voltaje, entre colector y emisor. Ya lo vamos a ver ahora en una simulación para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Y por último está el caso de saturación, ¿sí? Está el caso de saturación, que es cuando la corriente es máxima, ¿no? Que se cierra esto y pasa toda la corriente por el transistor. Esos serían los tres casos que podemos ver en un transistor: el corte, la saturación y la región activa, o sea, la región de trabajo activo, donde el transistor trabaja fresco, tranquilo, o su punto más adecuado para trabajar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pregunta, muchachos. Profe, una preguntita. Allí donde hiciste el gráfico del transistor, que lo resultaste con el color morado, Ajá. veo que tiene te dibujaste el transistor, ¿no? La Tú hablas entrada por acá, la tú hablas acá, base, acá. por la entrada por la base, el color morado es 40 miliamperios, ¿cierto? Microamperios. Ahí de Ah, es pronto lo equivoqué. micro. Sí, señor. Estaba tomando el caso cuando estaba aquí. O sea, la corriente Ah, es máxima. micro. Sí, Aquí la sí, corriente sí, máxima sí de es la base. entonces la aplicación hacia el colector entonces sí es 4 miliamperios. Exacto. Aquí son microamperios y acá son miliamperios. Ah, bueno, Al sí, me multiplicarlo estaba por 100, confundido. lógicamente me da 4000 microamperios, ¿cierto? Y 4000 Ya. microamperios al convertirlo a miliamperios me da 4 miliamperios. Ah, claro, de Pero micro a exacto, el error fue mío porque escribí mal aquí. Vamos a corregir para que sea un poco mejor. La letra esta la escribí mal. pensé que eran 40 miliamperios ahí en la base, por eso digamos que no amplificó nada, entonces bajó. ¿Cómo? Sí, ¿Tú lo, eso era lo que estaba confundido, profe, porque pues tú lo pensé estabas que haciendo eran en el simulador? miliamperios. Lo estabas haciendo en el simulador. No, no yo. Ah, ok. Bueno, listo. Bueno, entonces aquí es micro, la micro es. Micro. No, es microampere. Bien. Ah, Bueno, listo, profe. entonces, listo, no, gracias por la atención, pues sí, porque estos son detallitos que a veces uno escribí mal ahí, se veía feo y no parecía si era Emilio o si era un micro. Listo, entonces, básicamente eso es lo que consiste este tema de la recta de carga. Vamos a volver acá a la presentación. Dice característica de voltaje de entrada. Esta es una curva más o menos de voltaje de entrada versus corriente de base, sí, voltaje base emisor versus corriente de base. Entonces aquí te aparece en una zona, dice zona de corte, ¿sí? Esta es la zona de conducción, ¿sí? Y también debe haber una zona de saturación cuando, la zona de saturación es cuando la corriente de base eh, es máxima, ¿no? Entonces se satura el transistor. Entonces dice aquí, esta curva depende de voltaje colector emisor. Y acá de este lado tenemos la característica de salida. Hablamos de entrada, bueno, hablamos de entrada es lo que está inyectándose acá, ¿cierto? Que toda esta parte aquí, veamos la entrada como entre base y emisor, si todo esto aquí se llama entrada, y la salida ya viene siendo el circuito que está de este lado, ¿cierto? Esta es la salida, porque aquí es donde yo tengo una señal de salida que ahorita ya vamos a ver qué consiste esa señal de salida y cómo se puede darle uso a esta señal de salida que vamos a tener aquí. Listo, entonces seguimos por acá. Veamos aquí muy importante, esta es una curva, una gráfica de colector emisor versus corriente voltaje de colector emisor versus corriente de colector. Entonces, todo este sector que está aquí donde está la franja esta, ¿sí? Se conoce como la región de saturación. Es la región de saturación. Cuando el transistor está en esta región, ¿qué significa?
que tiene corrientes muy grandes, ¿cierto? Se dan cuenta que casi todas las señales de corriente aquí siempre son muy grandes en esta parte. ¿Sí? Prácticamente las corrientes son grandes. Pero cuando está en corte, ¿sí? La corriente es pequeña, o sea, prácticamente cero, ¿cierto? Y la tensión sí se hace muy grande. ¿Sí? La tensión del colector emisor se hace muy grande. Entonces, cuando un transistor está en saturación, la tensión colector emisor tiende a cero, o sea, aproximadamente cero. Aunque sabemos que no, aunque sabemos que hay un voltaje de saturación, claro que sí. La hoja de datos del mismo fabricante me dice cuál es el voltaje de saturación. ¿Sí? Pero uno dice siempre porque es muy pequeño el valor, uno lo desprecia. ¿Sí? Mientras que cuando el transistor está en estado de corte, pasa lo contrario. El voltaje colector emisor es máximo, ¿sí? Es máximo. Y aproximadamente es igual al voltaje de la fuente que estamos inyectándole al, al colector. Por ejemplo, si el colector lo conectamos a 12 voltios, entonces ese voltaje en ese momento va a ser de aproximadamente 12 voltios. Yeah. Y la corriente en este caso va a ser cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando está en saturación, la corriente es máxima y cuando está en corte, la corriente es cero. Entonces, son los dos estados transistores como que son los extremos, ¿no? Los momentos en que el transistor está en sus extremos. Aquí cuando está en saturación o aquí cuando está en corte. Y acá está la región de trabajo, que es este sector en el cual el transistor puede trabajar sin ningún inconveniente. Por lo general uno trata de encontrar un punto central, ¿sí? Un punto central de estos valores, es decir, si el transistor me dice en su hoja de datos, por ejemplo, ahorita vamos con una hoja de datos y buscamos la corriente IC y cuál es el máximo voltaje colector emisor. Y basado en eso podemos sacar ahí como que decir, hey, el punto medio de ese transistor para que trabaje en una zona segura y yo lo pueda usar como amplificador y no me vaya a distorsionar la señal ni me la vaya a recortar, que es uno de los problemas que se presenta, por ejemplo, en un amplificador. Muchas veces cuando tú lo pones, lo conectas el transistor en un punto de trabajo no adecuado, la señal se recorta. Se puede recortar por arriba, se puede recortar por abajo, se pueden recortar las señales por no haber conectado el transistor en un punto adecuado. Es más, la señal se recorta cuando también la entrada de señal, ¿sí? Yo me refiero, un transistor más o menos hace esto, por ejemplo, un transistor hace esto. Cuando trabaja como amplificador, ¿no? Ya eso lo vamos a ver también más adelante, un poco más el tema de los amplificadores, para que ustedes conozcan cómo es el tema. Por ejemplo, él le llega una señal aquí pequeña en la base, ¿cierto? Una señal pequeña. Y él la saca acá más amplificada. O sea, exactamente la misma señal que yo inyecté acá, él la saca acá más amplificada. ¿Qué pasa? Cuando yo no polarizo bien el transistor y no tengo en cuenta el tema de la recta de carga, puede pasar que esta señal de salida por arriba se recorte. O también puede pasar que se recorte por acá. ¿Sí? Entonces ya la salida no me va a quedar como yo esperaba, sino que me va a quedar una señal recortada. ¿Sí? La señal va a quedar así, por ejemplo. Pero así, ya va a tener un recorte arriba y baja así, hacer la curva y va a tener un recorte abajo. O sea, ya no va a ser una señal sinusoidal, sino una señal prácticamente que va a parecer una señal cuadrada, que va a tener unos recortes que se generan, ¿sí? en el mismo transistor por sus características y su polarización. Esto es muy importante en un amplificador, porque lógicamente si tú, por ejemplo, tienes una señal de audio, una señal, pues sabes que las señales de audio son señales que traen mucha información. Por ejemplo, tienes una señal de audio, porque que hace todo esto así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. ¿Cierto? Las señales de audio son así. ¿Y qué pasa si esa señal se recorta? Lógicamente el mensaje no va a llegar completo, ¿cierto? Si esa señal se recorta, por ejemplo, por aquí y se recorta por acá porque yo polaricé mal el transistor y no tuve en cuenta la recta de carga, no tuve en cuenta el punto Q de trabajo para que ese transistor hiciera una muy buena amplificación de la señal, tanto parte positiva como parte negativa. Entonces, esa señal se le va a perder información de audio. Esa señal de audio se le va a perder información y puede que me suene todo charrasqueado. Y como dice uno, no, ese amplificador está charrasqueando, se suena como charrasqueado. O sea, como escuchar señor audio, o sea, como si fueran todo distorsionado. Porque se generan recortes en la señal y se está distorsionando el audio. Listo, esto es para casos de amplificadores. ¿Cierto?
ahorita vamos a usar el transistor, una de sus aplicaciones más comunes y más sencillas que hay, que es el corte y saturación. Vamos a usar los transistores en corte y saturación para que ustedes vean en qué consiste esto de corte y saturación. Vuelvo aquí a la presentación. Entonces, siempre lo ideal es tratar de ubicar, si voy a usarlo como amplificador, tratar de ubicar el transistor en esta zona, que es la zona que llamamos la zona lineal o zona activa de trabajo. Bueno, muy importante esto de las polarizaciones de los transistores. Existen varias formas de polarizar. Cuando hablamos de polarizar, estamos hablando de cómo conecto yo el transistor para que este funcione, ¿cierto? Y luego hay que encontrar o calcular estas resistencias que necesitamos para poder hacer que en el transistor la región que yo quiero, que esa es la otra parte. Entonces, existen varias polarizaciones, claro que sí, todas estas son diferentes tipos de polarizaciones y les voy a compartir un video corto donde se hablan de las polarizaciones, de las diferentes polarizaciones y para cada una y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Entonces ya voy a compartir pantalla de este video que encontré que me pareció muy interesante. No sé si están viendo ya la pantalla, me informan por favor y si están escuchando. Vamos a ver las polarizaciones más típicas. Sí, polarización fija, polarización tal. La primera y más sencilla. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, señor, ahí se escucha. Ok, bueno, listo, vamos para adelante. La polarización fija consiste en poner dos resistencias de tal manera que esté en medio entre la saturación y el corte, en lo que llamamos activa. ¿De acuerdo? Mira, esto creo que os puede servir. Un transistor, si está, yo no sé ya cuántos voltios usar, si un transistor está en corte, remember, si está en corte, está como así hemos dicho, ¿no? ¿Sí? En corte, un transistor en corte, fijaros cuánto es la tensión entre colector y emisor. Este es el colector, este es el emisor, esta es la base, ¿no? La tensión entre el colector y el emisor es, ¿cuánto? Pues aquí hay 0, aquí hay los 5 voltios. Imagínate que VCC, lo que sea, VCC. ¿De acuerdo? Aquí hay VCC, aquí también va a haber VCC, porque aquí no cae nada de tensión. Entonces aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios, aquí hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios, aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios, etc. ¿De acuerdo? Entonces, VCE va a ser la alimentación. Eso es lo que es en corte. El VCE va a ser la alimentación. Eso es un extremo. Es porque no le estás metiendo casi corriente. Si le metes mucha corriente por la base al grifo del transistor, entonces ¿qué ocurre? Que se satura. ¿De acuerdo? Y la saturación es como el otro extremo. ¿Qué ocurre aquí? Con el VCE. ¿El VCE cuánto va a ser? Fíjate. 0, 0 por 0. VCE es igual a 0 voltios. Es decir, el VCE puede ir desde 0 voltios hasta la alimentación. Si estoy en alimentación es corte y si estoy con 0 voltios es saturación. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Lo corto, se abre el interruptor, lo saturo, se cierra el interruptor. Y hemos dicho que la activa es el lugar intermedio, inestable, activa. Pero puedes hacerlo estable. ¿Cómo? Con estas dos resistencias. Con estas dos resistencias tú puedes conseguir que esté en algún lugar en medio. Lo ideal para un amplificador tipo A, que es el más sencillo, que si lo entendéis bien ya podéis pasar a pensar y os explicaré el amplificador tipo B, es que esté en mitad de camino. O sea, si esto es VCC y esto es 0, por la mitad, ¿cuánto es? Por la mitad de VCC. Que son 5 voltios, pues 2,5. Que son 8 voltios, pues 4 voltios. Es decir, que la VCE esta, quiero que sea la mitad de la alimentación. ¿De acuerdo? Idealmente, para ser un tipo A. ¿Vale? Eso es lo que yo tengo que conseguir. Eso es lo que se llama polarizar un transistor. Me parece que me está costando decirlo. Esto es polarizar un transistor. Búscate las resistencias, de tal manera que no pase demasiada corriente y lo saturen, ni pase demasiada poca corriente y lo corte, sino que estés en un lugar intermedio. Y si puedes, que sea justo la mitad de alimentación. Si eso lo consigues, que VCE, a esta tensión entre colector y emisor, esta desde aquí hasta aquí, si consigues que sea la mitad de la alimentación, ya puedes decir que has polarizado un transistor. Ya puedes decir que tienes un ampli. Eso es un ampli. Ya tienes un transistor en modo ampli. El ejemplo que os puse antes, la puerta NOT, no estaba polarizado. No tenía resistencias puestas solo tenía un par de resistencias de protección, ¿sabes? Pero no tenía puesta
un sistema en que esté flotando con una tensión sin que le metas ninguna... Esto todavía no he metido ninguna señal. ¿Vale? En cuanto tú le metes una señal por aquí, aquí la tienes para va, amplificada en el colector. Porque esto es una configuración de emisor común, que ya veremos. ¿Vale? Pero esto ya es un ampli. Con la continua consigues hacer un ampli. ¿Vale? Ay, lo he dicho. Bueno, ¿y por qué hay 4, profe? Bueno, porque este es el más chungueras. Este es el más malo. Este es el más... ¿Por qué es malo? Pues porque esta configuración con solo 2 resistencias es muy dependiente. Esto los que tengan que estudiar ingeniería lo van a estudiar en profundidad, pero depende mucho de la temperatura. Amplifica X cuando está frío, pero cuando está caliente amplifica X-8 o lo que sea. ¿Vale? Y sobre todo también, si le cambias el transistor y pones otro, ¡buah!, ya se te quita. O sea, tú tienes un transistor aquí, yo qué sé, el típico, el que viene en los libros, el 2N2222. Tienes este, 2N2222, y se te quema por algún motivo, lo quitas, lo cambias y pones otro, igual, ya, estas resistencias estaban pensadas para que aquí estuvieras en mitad, VC en mitad de alimentación. ¿Vale? Si quitas ese 2222 y pones otro, igual ya no está en mitad, igual está aquí, ¡pum!, y ya no está amplificado y también te va a distorsionar antes. ¿Vale? Entonces, es decir, es muy sensible esta configuración a cambios de transistor cuando se repara o a cambio de temperatura. ¿Vale? Entonces, es cuando la encontréis, pues veáis que esto es un ampli y que es un ampli chungueras. Igual es un amplificador digital o es un amplificador de cosas que no importan mucho que distorsione. ¿Vale? Para eso se encontró una manera de mejorarlo y tienes este, con realimentación por emisor, que se llama, por una movida que no os puedo explicar ahora, pero se llama así. Es un nombre así. Bueno, ¿cómo te apellidas? Mi apellido, polarización por realimentación del emisor. Toma ya. ¿Quieres casarte conmigo? Pues no, con ese nombre no. ¿Vale? Lo único que hace este con respecto a este es que es un poquito más estable. ¿Vale? Frente a la temperatura y frente al beta, frente a cómo es el transistor. Mejor aún es este, polarización por realimentación del colector. Bueno, y también puedes tener, ahora que lo pienso, las 2 realimentaciones, la del colector y el emisor. Es decir, puedes poner aquí otra resistencia y entonces se llamaría de apellidos, bueno, me llamo polarización, de apellidos, realimentación del colector y del emisor, de las 2 realimentaciones. ¿Vale? Bien, es decir, aparato chino malo aquí, aparato chino bueno aquí. Pues los aparatos son todos chinos ya, pero bueno, el diseño más barato, un poquito mejor. Y este, de los 4 chorizos que os contaba, esta es la mejor polarización, la polarización por divisor de tensión o polarización universal. Esta es la más estable, esta es la que más vais a ver como amplificador, ¿vale? Tiene la ventaja de que es mucho más estable frente a la temperatura. Profe, buenas tardes. Porque si de repente crece esta corriente de base, esta reglamentación hace que... Las reglamentaciones son eso. Reglamentación quiere decir que si de repente pasa mucha corriente por aquí, esta tensión, cae mucha tensión aquí, entonces aquí hay menos tensión porque se la roba toda esta resistencia, entonces por aquí pasa menos corriente, entonces baja. Es decir, que una reglamentación negativa es que tú te vas a pegar con alguien y tu compañero te dice, no, tío, perdóname, tampoco para tanto, si no te he dicho nada, tal y cual. Tú estás realimentándole para que no siga haciendo eso, ¿no? Como para controlarle. Una reglamentación positiva, lo contrario. Cuando tú a alguien te da un codazo y te dice tu compañero, te da un codazo, y te anima a... No sé por qué pongo este ejemplo tan violento. En fin, porque la reglamentación negativa es muy peligrosa con la vida. Y estas son reglamentaciones negativas, que si se pone así, muy cachondo, este transistor a conducir, aquí pierde mucha corriente, pierde mucha tensión, con lo cual este punto tiene menos tensión, con lo cual le entra menos corriente, con lo cual ya no se excita tanto, ya le controla, ¿vale? En este igual. En este tiene las 2 tipos de reglamentaciones, ¿vale? Y tiene de bueno que frente a la temperatura, cuando pasa mucha corriente, estas tensiones caen, entonces hacen que pase menos corriente en la base. Ya sabéis. Quedaros con esta imagen, esto es lo más importante que os podéis quedar hoy. O sea, si pilláis esto, no sé qué color usar ya, me pongo nervioso. La imagen que yo quiero que tengáis es que en polarización tú tienes una corriente de base, ¿vale?, que será chiquitita y que se mete en el transistor. Y por aquí hay una corriente de colector que es muy tocha, ¿vale? Y que si de repente este tiene un decrecimiento, pues este tendrá un decrecimiento. Es proporcional. ¿Vale? La corriente divisor y el colector, que son prácticamente la misma, porque un río grande, cuando se mete un afluente, tiene el mismo caudal antes y después, prácticamente. Pues esto es igual, que si tienes variaciones de la corriente de base,
tendrás variaciones de la corriente del colector. Vale, quedaros con esta imagen. Vale, entonces, si por algún motivo la temperatura hace que esta resistencia crezca y por tanto tenga más ohmios y por tanto que haya más tensión, la corriente base la va a controlar, va a ser una reglamentación negativa. Va a decir, tranquila, 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 no te excites tanto. Vale, entonces, ese es el resumen. Polarizaciones, no sé los minutos que he usado para esto, me he liado más que la hostia. Perdón. Polarizaciones que os podéis encontrar desde las más sencillas hasta las más grandes, y es que cuando quieres un transistor que esté activa. Cuando te encuentras un transistor que está así, sin más, pues con la resistencia y sin más de protección, entonces este no está polarizado. Está pensado para trabajar en activa, o sea, en corte saturación, on, off, abierto, cerrado el interruptor, ¿vale? Y cuando te encuentras con resistencias así colgantes, entonces lo que tienes delante es un ampli. Ya está, ¿vale? Amplis. Hay varios tipos. Os lo cuento, sobre todo para los que lo tenéis que estudiar, ¿vale? Porque a la hora de reparar, pues te da un poco igual, tú no lo has diseñado, da igual. Si algo se ha roto, lo tienes que cambiar, no puedes cambiar el diseño, ¿vale? Voy a explicaros los distintos tipos de configuraciones en que puede estar un ampli con un transistor, ¿vale? Let's go. Llevo más de 14 años trabajando Y en remoto y y no es que te falten habilidades. Vimos en el video los diferentes tipos de polarizaciones, ¿cierto? O sea, acá más o menos están también esas polarizaciones. Por ejemplo, esta se llama polarización fija. Ya está entrando, vamos a darle ingreso aquí al compañero. Listo, entonces tenemos la polarización fija, que era una de las más sencillas y que presenta sus ciertos inconvenientes. Fíjense que esta polarización que está acá es muy similar a esta, ¿cierto? Pero aquí hay una variación de los voltajes, o sea, ahí encontramos que los voltajes son diferentes. Tenemos una tensión acá, tenemos otra tensión acá. Por ejemplo, esta polarización que está aquí ya retroalimentan el emisor. ¿Sí? Hay una retroalimentación, hay una resistencia. Y esta que también se conoce como, creo que el nombre es divisor por divisor de tensión, o universal también la llaman, que es muy utilizada para el tema de los amplificadores. Entonces, son diferentes formas de polarizar. Incluso ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar muchas más. ¿Okay? Entonces hay mucha información y muchas formas de polarizar, pero estas son, digamos, las más comunes. Profe, una pregunta. Sí, ¿Todos los transistores se pueden polarizar como tal o solamente los que son bipolares? todos los transistores se pueden polarizar o los que son bipolares. Bueno, cuando me hablas de bipolar, claro, porque es que los transistores, dice, polarización del transistor bipolar, los transistores por sí todos son bipolares. ¿Sí? Pero dice, hay transistores, bueno, no transistores, sino arreglos donde tú puedes usar voltajes positivos y negativos para polarizar el transistor, pero ya son configuraciones para diferentes tipos de amplificadores. Pero todos los transistores para que funcionen tienes que polarizarlos todos. ¿Sí? Todos los transistores para que funcionen tienes que polarizarlos. Vale, profe, gracias. Sí, porque es que si tú no lo polarizas, no funciona. O sea, ya vamos a ver un ejemplo, de corte y saturación. O sea, se da cuenta que si yo, por ejemplo, no polarizo la base, o sea, no la conecto, el transistor no va a funcionar, va a estar en una región de corte, como decía el que nos explicaba el video. O sea, si yo no polarizo el transistor, o lo voy a usar como corte o lo voy a usar como saturación. Ya, si no lo polarizo. Pero si yo lo quiero usar como un amplificador, yo tengo que entrar a usar cualquiera de las polarizaciones que hemos visto, que son estas que están acá, que están en el video, que se los voy a compartir también ese videito que me parece interesante. Entonces, si voy a usar el transistor como amplificador. Si no lo voy a usar como amplificador, simplemente hago un arreglo sencillo, o sea que ahorita lo vamos a ver, simplemente le conecto una resistencia a la base, conecto una resistencia al colector, o una carga al colector con su fuente de voltaje, y en la base le conecto un interruptor con su fuente de voltaje para decir, hey, este transistor quiero que conduzca o quiero que no conduzca. Pero entonces no es una polarización como tal, simplemente es una configuración en el cual me permite el transistor usarlo como un interruptor.
Pero como digo, todos los transistores bipolares, o sea, todos hay que polarizarlos porque lógicamente si no se polariza, o sea, él no va a funcionar. ¿Sí? Si no se polariza, no va a funcionar. Entonces, polarizar un transistor es lo mismo que seleccionar un punto de trabajo del transistor en un modo o región de funcionamiento adecuado y con valores de tensiones y corrientes determinados. El circuito de polarización del transistor es el conjunto estructurado de resistencia y fuentes de tensión o de corriente necesarias para conseguir la polarización del transistor. Acuérdense que polarizar el transistor es como permitir que este funcione, ¿no? Como cuando el diodo. Acuérdense que cuando nosotros polarizábamos el diodo era para que él conduciera corriente. Cuando lo polarizábamos inversamente, él dejaba de conducir. Existen muchos circuitos de polarización, los más habituales son los siguientes. Son los más comunes que ya hemos visto. Listo. Diseñar o calcular circuitos de polarización consiste en elegir una estructura de polarización y seleccionar los valores de la resistencia. Claro, yo digo, voy a hacer un amplificador o voy a hacer un sistema para activar o desactivar un relé, ¿cierto? Entonces ya yo, de acuerdo a lo que necesite, yo puedo decidir qué voy a hacer, o sea, cómo voy a conectar el transistor. Entonces, voy a hacer un amplificador, me toca usar una de estas configuraciones de polarización, cualquiera de estas. Voy a usar el transistor como corte o saturación. Esta configuración que está aquí sería adecuada, pero simplemente me toca agregarle un interruptor para que él pueda entrar en corto o saturación, que ya vamos a ver ese ejemplo ahí. Listo, entonces acá dice analizar, bueno, aquí cogiste una estructura de polarización y de seleccionar los valores de la resistencia y de la fuente de tensión o corriente para lograr un punto de trabajo definido que satisfaga unas condiciones determinadas. Las condiciones, ¿quién la pone? Las condiciones las pongo yo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un amplificador de cierta potencia, entonces yo entro a buscar el transistor adecuado, entro a conectar la resistencia adecuada para que ese amplificador alcance la potencia que yo necesito. Si yo quiero hacer un corte de saturación para un relé, entonces yo tengo que garantizar que el corte de saturación pueda suplir el voltaje del relé, es decir, el voltaje que necesita el relé para funcionar, y que ese corte de saturación pueda suplir también la corriente que necesita el relé para alimentarse. Porque si yo le garantizo que está el voltaje, pero si no está la corriente, lo que va a pasar es que la carga no va a funcionar. Porque ella necesita una corriente para funcionar, y si no está la corriente, lo que va a pasar es que se va a caer la tensión y no va a alcanzar a alimentar la carga. Listo, entonces, analizar el circuito de polarización es lo contrario. Dice, analizar un circuito de polarización es lo contrario, es hallar el punto de trabajo de un circuito ya especificado. En electrónica digital, la polarización del transistor casi siempre se elige para permitir que el transistor se encuentre en corto saturación. Además, cambiando las tensiones de entrada, se debe lograr que el transistor conmute entre dichos modos de operación. En electrónica análoga, una de las principales aplicaciones del transistor es la amplificación, es decir, el aumento de la tensión y o la corriente de una señal variable. Por ejemplo, puede ser un amplificador de audio, puede ser para una sirena, puede ser, o sea, para lo que sea que vaya a amplificar. También puede amplificarse señales de radiofrecuencia, depende de lo que yo esté haciendo. Dice, para amplificar el punto Q del transistor se debe situar en la región activa directa. Transistores bipolares de unión BJT-PNPN, perdón. Entonces vemos aquí, dice, análisis, polarización, análisis en corriente continua de emisor común. El emisor común es una configuración, una forma de conectar el transistor en la cual el emisor se conecta al punto negativo del sistema o a la tierra. En este caso, aquí tenemos la tierra, pues se llama emisor común porque el emisor está conectado a la tierra. Entonces vemos aquí, haciendo el análisis, aplicando las leyes de Kirchhoff, si se acuerdan las leyes de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí que la corriente, vamos a llevar a este circuito para analizarlo por allá, sepan dónde sale esta ecuación. Vamos a llevarnos por allá. Vamos a llevarnos todo este segmento así. ¿No? Entonces, lógicamente, aplicando la ley de Kirchhoff, aquí vamos a tener una corriente. Vamos a ver si ese color está bien. Aquí vamos a tener una corriente que va a pasar por todo esto, ¿no? Sí, y va a ser este círculo así. Sí, esto lo podemos llamar corriente 1 o vamos a llamarla malla 1, ¿sí? Como ustedes quieran llamarla.
Y acá también vamos a tener una corriente que va a venir, por ejemplo, en esta dirección así. ¿Cierto? Que sería la malla 2. Bueno, yo lo podría dejar en esta misma dirección, ¿no? Sin ningún problema. Acuérdense por el sentido convencional de la corriente. A la final eso da como tiene que dar, aunque yo ponga la corriente así. Este sería como la malla 2. Entonces, en la malla 1 tenemos, si analizamos, la progresión sería aquí más menos, ¿cierto? La corriente entra por aquí, sale por aquí. Aquí sería más, el voltaje base emisor menos. Y tenemos el voltaje de la fuente que está más, hasta ahí está más, está menos. Entonces, si quiero sacar la ecuación de esa malla, ¿sí? De la malla 1, ¿sí? Si quiero sacar la ecuación de la malla 1, tendría lo siguiente. Tendría, tomando la referencia por donde entra la corriente, tendría menos BB, bueno, B sub B, que es el voltaje del circuito de base, que alimenta la base, más corriente de base, en este caso, perdón, resistencia de base, que es la resistencia que está ahí, multiplicada por la corriente de base, ¿sí? Corriente, vamos a hacerlo bien porque se ve bien, porque ustedes no lo ven, no entienden, corriente de base. Y todo eso más voltaje de, ¿cierto? Más voltaje de base emisor, ¿cierto? Voltaje de base emisor. Según la ley de Kirchhoff, eso debe ser igual a 0. Entonces, despejando aquí tendríamos que podemos pasar todo esto al otro lado, quedaría negativo. Palabras más, palabras menos, tendríamos algo así. Voltaje de base, voltaje del circuito de la base es igual a la tensión que va a haber en la resistencia de base, ¿cierto? Que sería resistencia de base multiplicado por la corriente de base. Y eso sumado con voltaje de base emisor. Voltaje de base emisor. Voltaje de base emisor. Listo. Este viene siendo, digamos, la ecuación de esta mallita que está aquí. ¿Ok? Y también tenemos la ecuación de la otra malla que sería de este lado, ¿no? Sería, por ejemplo, vamos a polarizar aquí, aquí quería más menos, aquí quería más menos, normal. Y como la corriente viene así en esta dirección, aquí quería más menos. ¿Okay? Entonces, haciéndole seguimiento a la corriente, vamos a tener que entrar por menos, sería aquí menos voltaje base emisor, emisor colector, ¿cierto? Colector emisor. Sumado aquí también está entrando por menos, sería menos I de colector, bueno, R colector multiplicado por I de colector. Y aquí quedaría entrando por más, quedaría más BCC, que es el voltaje de la fuente. Esto es malla 2, ¿no? Esto es malla 2. Malla 2. Y ya diciéndolo de otra forma, como podemos dejarlo así. Voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. Y va a ser igual aquí. Pasamos esto al otro lado. Ah, bueno, a mí se me olvidó decir que esto es igual a 0, ¿no? Por la ley de Kirchhoff. Entonces tenemos que voltaje emisor pasa a este negativo, pasa a este positivo. Y al final queda que es igual a BCC menos resistencia del colector, eso multiplicado por la corriente de colector.
Ese, digamos, serían las dos ecuaciones que nos permiten determinar las señales de, o sea, la señal, bueno, para el primer circuito, aquí sería, bueno, aquí tendría que despejar, era, y pues sí, hubiese despejado, bueno, vamos así, igual no hay problema. Porque aquí la idea era encontrar también, vamos a ver cómo están en la... Ah, sí, lo hacen así, perfecto. Listo, entonces, ¿cómo encuentra uno la recta de carga? Sencillo. La recta de carga, si ustedes se dan cuenta de lo que estamos analizando aquí en estas ecuaciones, por ejemplo, cuando, por ejemplo, acuérdense que en saturación, por ejemplo, perdón, en corte, en el estado de corte, la corriente, tanto corriente de base como corriente de emisor, ¿sí? La corriente de base y la corriente de colector son igual a cero, ¿cierto? En este caso, en corte, ojo, para el caso de corte, cuando estoy en corte, voy a tener que IB debe ser igual a cero. IB es igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa IB igual a cero? Que este término desaparece en esta ecuación. Entonces voy a tener que, si IB es igual a cero, entonces, voltaje de base a base, ¿cierto? Voltaje de base a base va a ser igual a voltaje de base emisor. Voltaje de base emisor. ¿Sí? O sea, si aquí no hay corriente, significa que esto está como si estuviera abierto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces que aquí va a recaer el mismo voltaje que está acá. ¿Cuándo pasa eso? Eso nada más puede pasar que para que aquí no haya corriente, esta fuente debe estar en 0 voltios, o sea, debe estar apagada. ¿Ok? Entonces, si aquí hay 0 voltios, acá también va a haber 0 voltios. Entonces, para tener esto en cuenta. O que el voltaje sea negativo, es decir, esté invertido, sea menor que 0, ¿sí? Menor o igual que 0. Entonces, cuando el voltaje es menor o igual que 0, lógicamente aquí va a haber 0 voltios. ¿Sí? O sea, va a haber un voltaje muy pequeño. Entonces, eso significa que en ese momento este transistor va a estar en corte porque no está pasando corriente para la base. Si no hay corriente de base, tampoco va a haber corriente de colector. Listo. En el momento acá, en esta ecuación, para el corte, para cuando está en región de corte el transistor, ¿qué pasa aquí? También voy a tener que esta corriente de, por ejemplo, la corriente de colector es igual a 0. Y si la corriente de colector es igual a 0, el voltaje de colector emisor, en corte, la corriente de colector es igual a 0. Lo que significa, en otras palabras, que voltaje de colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente, del VCC. Esto es para cuando el transistor está en corte. ¿Qué significa? Que en este momento de corte, en estos dos terminales, como aquí no hay corriente, esto se va a abrir como un circuito abierto, va a quedar como un circuito abierto, no va a haber flujo de corriente por acá, pero toda la tensión se va a acumular aquí, entre colector y emisor. Entonces, ahí es muy importante que yo determine o que yo sepa en mi transistor cuál sería la máxima tensión de colector emisor que puede soportar para yo poder ponerlo a trabajar, digamos, en una tensión de colector emisor adecuada y no se vaya a dañar el dispositivo. Listo, eso cuando yo selecciono el transistor, es decir, yo escogí el transistor para hacer un amplificador y yo tengo que tener todos esos parámetros y conocerlo porque lógicamente al yo comprar el transistor tengo que tener una referencia y con esa referencia puedo encontrar todos estos valores de voltaje máximo de colector emisor, corriente máxima de colector y todos esos datos los voy a... Listo, entonces eso es para corte. Cuando estamos en saturación, vamos acá,
en este caso, de este lado, saturación, para la saturación, bueno, supongamos que dice saturación, tenemos lo siguiente. En saturación, lógicamente, la corriente aquí va a ser máxima. ¿Sí? Si la corriente es máxima, se supone que hay polarización, este voltaje aquí va a tender, va a tender a cero, pero no es cero, ¿ok? Va a tender a cero, pero no es cero. O sea, supongamos que idealmente el voltaje es cero. Perdón, el voltaje aquí debe ser como 0.7, ¿cierto? Vamos a mirar acá algo. No me estoy equivocando. Entonces aquí tenemos, dice voltaje B es 0 y B es igual, ok. IB es igual, perfecto. Si IB es 0, voltaje, exacto, aquí está. Sí, muy bien, está bien. Sí, aquí están los dos casos, ¿no? Cuando voltaje de base emisor es 0, significa que la corriente de este circuito es máxima. Y va a estar determinada por el voltaje de BB sobre RB. Es lo que, bueno, entonces, en saturación, cuando estamos en saturación, se puede determinar que voltaje de base a emisor sería igual a 0. ¿Sí? Y cuando eso pasa, entonces, claro, si este voltaje es 0, este es como si fuera un cortocircuito aquí, o sea, es como si fuera un puente de este punto a este punto, como si fuera un cable aquí, hay 0 voltios. Entonces, la corriente que pasa por aquí va a ser igual a la fuente por ley de Ohm, a la fuente entre la resistencia. Entonces, I de base, ¿sí? I de base va a ser igual por ley de Ohm a el voltaje BB, dividido entre la resistencia de base. La resistencia de base. Aquí eso bien, porque después no van a entender que es una cosa y que la otra. Resistencia de base. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en ese momento. Entonces ya esta corriente base va a depender de la resistencia. Listo. Acá, ¿qué pasa cuando es saturación acá? En saturación. Acá cuando estamos en saturación. ¿Qué pasa en saturación? Se supone que el voltaje de colector emisor, cuando está en saturación, también se vuelve un cortocircuito, esto aquí. El voltaje aquí va a ser 0 voltios. Y como es un corto, se supone que es 0 voltios. Y si el voltaje es 0 voltios, entonces la corriente de colector en saturación y de colector va a ser aproximadamente igual a el voltaje BCC, y el voltaje de la fuente, dividido entre la resistencia del colector. Listo. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa cuando ese transistor está ahí en corte o está en saturación. Entonces, podemos ir al simulador y verificar, hacer una verificación de que lo que estamos haciendo es cierto. Entonces, podemos darle unos valores ahí de resistencia y verificar. En un momentico, por la página. Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios. Dudas, comentarios, preguntas. Profe, Señor. el voltaje de saturación de la base y el colector es el mismo entre base y emisor. Un momentico, déjame compartir la pantalla. Me está dando compartir pantalla. Ah, ok, ya sé qué pasó. Un momentico, ya respondo la pregunta. Bueno, vamos acá con la imagen. Tú me estás preguntando que el voltaje... A ver, ahora sí. Repíteme la pregunta, por favor. Si el voltaje entre base y emisor podría ser el mismo entre base y colector, o es una estándar que hay en la construcción del transistor. Bueno, básicamente, recuerden que, vuelvo y les repito, estos son unos diodos, ¿no?
Transistor es como si fuera un par de diodos. Analice esto. Ahorita lo podemos medir en el simulador. Y también lo vamos a medir en la vida real, ¿no? Transistor es algo así. Acuérdense que si este diodo yo lo polarizo directamente, ¿cierto? Yo lo polarizo directamente, ¿qué va a pasar? Que aquí van a quedar aproximadamente 0,7 voltios. Y si yo polarizo este diodo también, lo polarizo directamente, también va a quedar 0,7 voltios. Entonces, ese es el voltaje de ese, digamos, de ese punto, digamos, bueno, vamos a darle los nombres aquí. Este es colector, supongamos que este es base y este es emisor. Entonces, siempre entre base y emisor vamos a encontrar un voltaje aproximadamente a 0,7, a menos que el transistor no esté en la zona de conducción, es decir, que esté en la región de corte o saturación, vamos a encontrar valores diferentes. Si está en corte, vamos a encontrar que aquí va a haber un valor diferente y ahorita lo vamos a mirar, un valor diferente a esto, pero mientras que él esté en su estado de conducción, o sea, su estado ideal para trabajar, para amplificar, él va a tener este valor siempre entre base y emisor. Y entre base y colector también va a tener un valor muy similar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también es como si fuera otro diodo, siempre y cuando él esté bien polarizado. Y el que sí cambia es este colector emisor, que es un valor que, bueno, eso también depende mucho de la hoja de datos del fabricante. Por ejemplo, vamos a buscar una hoja de datos del fabricante que yo tengo abierta por aquí y podemos verificar ahí o ver los voltajes de colector, emisor. A ver si la tengo abierta por aquí o si fue en otra. Ah, creo que en otra pestaña. Sí. Por ejemplo, este es un transistor. Vamos a mirar aquí sus datos más relevantes. Aquí está. También, miren lo que me dice. Aquí colector, emisor, voltaje. Colector, emisor, voltaje máximo. Dice máximo en voltaje corriente directa, máximo hasta 40 voltios. Este 3904. El máximo soporta esta tensión. Y dice colector base voltaje. Colector base voltaje 60 voltios. Pero aquí hay una letra que dice, por ejemplo, base, emisor, voltaje, colector, emisor, open. Si esta es de open, es decir, cuando están abiertos. Abierto significa que no están conduciendo. Es decir, como si tú lo estuvieses conectando invertido. Entonces dice que máximo hasta 40 voltios. ¿Qué significa esto? Que este transistor, ¿sí? Yo lo puedo usar en un sistema para corto saturación, ¿sí? En el cual la fuente de alimentación sea hasta 40 voltios porque él lo va a soportar. Si yo me cedo de este voltaje ya puedo dañar el dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? También la corriente de colector que debe estar por aquí. Dice colector current continuous, ¿sí? Corriente de colector dice 200 miliamperios. Corriente directa. ¿Qué pasa? Que lógicamente esta es la corriente máxima que va a soportar ese transistor ¿cómo se llama? La corriente máxima del transistor en sus condiciones de trabajo normal, pero esta es la máxima, ¿sí? Eso significa que si yo lo quiero poner a trabajar en saturación, este es lo máximo que lo va a soportar. Entonces, para ser salomónico, si yo quiero ponerlo a trabajar en una región segura, entonces yo debo garantizar de que el voltaje máximo del transistor sea aproximadamente la mitad del voltaje máximo del colector, que serían unos 20 voltios, y la corriente también sea la mitad, o sea, que él trabaje en una corriente más o menos de 100 miliamperios. Entonces, cuando yo hago eso, ya estoy trabajando en un punto, en una región segura. Si yo lo pongo a trabajar a 40 voltios, ¿sí? Lo que va a pasar es que ya esa es una región de saturación. O sea, cuando yo lo pongo a trabajar en 40 voltios, el colector emisor lo pone en 40 voltios, ya él está en la región de saturación. Y está trabajando con su corriente máxima. Y si lógicamente el voltaje colector emisor es muy, bueno, no sería el colector emisor, sino que la corriente base es muy pequeña, lógicamente ya él va a entrar en estado de corte. Vamos a ver qué otro dato podemos encontrar aquí. Bueno, aquí hay datos ya como de
siguiente página de esta hoja de datos. Bueno, aquí hay otros valores. Pero déjame ver si aparece corriente máxima. Ah, aquí este interesante este. Voltaje de saturación. Este dato que está aquí. Ah, bueno, un dato muy importante también, la ganancia. ¿Sí? Pero vamos a ver primero el voltaje de saturación. Dice, corriente de colector, ojo, dice, corriente de colector 10 miliamperios DC. O sea, esta prueba se hizo con una corriente de colector de 10 miliamperios en DC y una corriente base de 1 miliamperio DC. ¿Sí? Y también dice una de 50 miliamperios DC para el colector y una corriente base de 5 miliamperios DC. Entonces, el voltaje de saturación que encontraron en esas dos pruebas que hicieron es 0.2 voltios. Es decir, que cuando el transistor entra en saturación, entre colector y emisor van a tener una tensión de 0.2 voltios. Eso es entre colector y emisor. Y también está la prueba realizada para la base, ¿cierto? Entonces aquí usaron las mismas corrientes, la misma corriente para colector y para base, y encontraron que, bueno, aquí hay unos valores mínimos y unos máximos, ¿no? Para este caso sí hay un mínimo, estos son, sí, aquí está mínimo y máximo. Un poco. Entonces, para el caso de, por ejemplo, la primera prueba, que es con una corriente de colector de 10 miliamperios y una corriente de base de 1 miliamperio, entonces encontraron una tensión mínima de 0.65 voltios entre base y emisor y máxima hasta de 0.85. Y para la prueba de 10 miliamperios, 10 miliamperios en corriente colector y 1 miliamperio en corriente de base. Y para la prueba de 50 miliamperios en colector y 5 miliamperios en base, encontraron que la tensión que había entre base y emisor era 0.95 voltios. Muy importante estos datos. Otro dato muy importante también de los transistores es la ganancia en DC. Aquí, DC, corriente, bueno, ganancia de corriente en DC. Entonces, ellos hacen una prueba de los transistores. Por ejemplo, aquí hay varias pruebas, 2N3904, listo. Entonces, mira lo que dice aquí. Si tenemos una corriente, por ejemplo, aquí vamos a cogerle, bueno, aquí está. Para el 1N3903, con una corriente de colector de 0.1 microamperio, perdón, y un voltaje de colector de emisor de 1 voltio DC, entonces encontraron una ganancia de 20 para este transistor, el 3903, y una ganancia de 40 para el 3904. Luego realizaron una prueba haciendo aumentar la corriente de colector a 1 miliamperio y el voltaje de colector emisor se mantuvo igual. Y para esa prueba encontraron que el 3903 tuvo una ganancia de 35 y el 3904 una ganancia de 70. Y así sucesivamente hicieron varias pruebas. La prueba donde más corriente le pusieron fue esta, donde tuvieron una corriente de 100 miliamperios para el colector y voltaje colector emisor. Y fíjense, voltaje colector emisor 1 voltio y el resultado son los siguientes. El transistor arrojó una ganancia para el 3903 de 15 y el 3904 de 30 unidades. ¿Qué es la ganancia? La ganancia es que si yo pongo 1 miliamperio en la base, en el colector se refleja ese mismo miliamperio, pero multiplicado por el número del beta. En este caso, si es de 20, si es de 40. Pero miren que los betas no se comportan iguales. Tú puedes decir, no, que este transistor, por ejemplo, tiene un beta que se comporta de acuerdo a las condiciones del circuito. O sea, que el circuito es el que me determina cuál sería el beta del transistor. ¿Sí? O sea, no hay, en este caso, este transistor, hay transistores que traen un beta fijo, pero este transistor en diferentes voltajes se puede determinar que tiene diferentes valores de beta. Por ejemplo, aquí está este valor máximo que es entre 100 y entre 300, ¿sí? Mínimo 100, máximo 300, o sea que el beta puede estar ubicado entre estos dos valores para estas condiciones que están aquí. ¿Cuáles son las condiciones?
corriente de colector de 10 miliamperios, ¿sí? Y voltaje de colector emisor de 1 volt. ¿Sí? Para esas condiciones, el transistor te puede dar un beta hasta de 100, mínimo de 100 hasta 300, bajo esas condiciones. Listo. Bueno, acá hay otros parámetros como respuesta en frecuencia y todo ese tema, que eso lo podemos ver cuando estemos haciendo amplificadores. Hay unos datos muy importantes de unos capacitores, de una capacitancia que tiene el transistor, que luego hay que usar esa capacitancia para poder, digamos, encontrar bien los valores de los amplificadores. Eso lo vamos a ver cuando hagamos un poquito de amplificadores. Pasemos por ahí por esa temática. Listo, entonces voy al simulador un momento, simplemente voy a usar el transistor. Aquí tengo un 2222, también tengo un 3904. ¿Quién está preguntando hasta qué hora es la clase hoy? Bueno, entonces vamos a hacer la simulación, comparamos unas cositas, si hacemos unos cálculos aquí, ya con eso vamos por terminado. Listo, entonces vamos a montar el simulador. En el simulador vamos a montar, digamos, el transistor. Vamos a montar el transistor, teniendo en cuenta los datos que me entrega el fabricante. Vamos a ponerle, por ejemplo, una resistencia de base. Vamos a ponerle una resistencia de colector. Vamos a hacer una polarización fija para ver qué pasa con este transistor. Y le voy a poner una fuente, lo voy a poner a amplificar para ver qué pasa. Listo. En polarización fija tendríamos, bueno, esta resistencia, vamos a quitarla de ahí, vamos a conectarla como de cero. Conectarla por aquí. Listo. Y vamos a poner unos instrumentos de medición, porque siempre es importante ver qué pasa. Ponemos medidores de corriente para ir haciendo el seguimiento de la corriente de base, de la corriente de colector también. Y vamos a instalar unos medidores de tensión para hacerle un seguimiento a la tensión colector, a la tensión de base emisor, y también vamos a hacer un seguimiento a la tensión de colector emisor. Esos son los seguimientos que vamos a hacer. Pongamos una fuente, voy a poner una fuente sencillita por acá. Vamos a poner este tipo de fuente que se llama facilito. Esto aquí. Vamos a poner esta otra acá. Por el momento le voy a poner a todas las mismas fuentes, pero luego lo empiezo a cambiar. ¿Qué pasa cuando cambiamos el color de fuente? Estamos aquí, si se dan cuenta, básicamente esta es polarización fija, el sistema que vimos allá. Aquí en la base, conectar este instrumento aquí, conectar este aquí. La tierra, ¿dónde está la tierra? Aquí está la tierra. Listo. Para mí. Listo, por criterio de diseño, por lo general se le recomienda que, o sea, los valores de, bueno, los valores de resistencia del colector emisor, por lo general que uno sea 10 veces mayor que el otro. Por ejemplo, si yo pongo una de un K acá, o sea, hacer lo mínimo, ¿no? No es que siempre tiene que ser así. Vamos a poner aquí una de, por ejemplo, de un K. Y del otro lado ponemos una de 10K, simplemente como para probar. Y esto es una polarización fija que ya conocemos. Okay. Bueno, vamos a darle valor a esta fuente. Vamos a poner aquí un más 10 voltios. Y a este también le vamos a poner como valor de fuente de tensión, más 10 voltios. Listo. Ahí tenemos ya el transistor conectado y listo para funcionar. Ahí está el transistor conectado listo para funcionar. Le voy a darle play aquí para que arranque la simulación. Fíjense que no salió nada en los medidores.
Estos medidores me quedaron al revés, ya lo vi. Me he dado cuenta, si dieron cuenta y no me avisaron. Voy a contar aquí. Me he dado cuenta y no me dijeron nada. 180. Listo, ahora sí. Bueno, voy a configurar aquí estos chicos porque estos son de microamperios. Recuérdense que la corriente de base por lo general da microamperios. Y la corriente de colector si la podemos poner en, perdón, aquí, en miliamperios. Sí, porque siempre la corriente de colector está más o menos en orden de los miliamperios. Y tomarle play aquí. Aquí sí ahora debe verse. Bueno, mira, aquí hay una corriente de base bastante grande. Dice 918 microamperios, claro, porque esta resistencia que le estoy poniendo es muy pequeña. Corriente de colector 9,66. Si ustedes se dan cuenta, ustedes se dan cuenta de algo. La corriente aquí es 9,18 microamperios y esta es 9,66. Acuérdense que la corriente de base, sí, la corriente, por ejemplo, hay una fórmula que dice que la corriente de colector es igual al beta, ¿sí? El beta multiplicado por la corriente de la base, ¿sí? Listo, teniendo esa fórmula en cuenta, yo voy a hacer acá una división. Si yo divido, yo quiero encontrar el beta. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el beta? Yo divido la corriente del colector entre la corriente de la base, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Yo puedo despejar de aquí el beta, simplemente paso la corriente de base a ir a la corriente de colector y con eso hay el beta. Entonces, ¿cómo quedaría? Corriente de colector que es igual a 9,66 por 10 a la menos 3, eso dividido entre 918 por 10 a la menos 6. Me da que tenemos un beta aproximadamente de 10. ¿Sí? Un beta de 10. Entonces fíjense que, o sea, que la ganancia de este transistor en este momento con esta configuración que yo le puse es aproximadamente 10. Entonces vamos a ver si eso se parece a lo que vimos en la hoja. O sea, no, puede que no salga igual a lo que dice la hoja de datos, pero sí debe parecerse un poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice algo. Vamos a comprar acá. El voltaje colector emisor está en 0,34. 0,34 volts. La corriente está en 9,66. Esa no la tenemos aquí porque todas las pruebas aquí realizadas son con un voltio en el colector. Pero vamos a suponer que está más o menos... No, ninguna se parece. 100, 10, porque incluso la que más... Yo imagino que esa prueba, sí, ¿cómo harán esa prueba? ¿Será que le inyectan directamente? O sea, yo me imagino que será que le ponen una fuente directa aquí, porque no entiendo cómo hacen ellos para fijar, o sea, para que el voltaje de colector emisor siempre tenga un voltio, porque si ustedes dan cuenta que ese voltaje de colector emisor depende de la condición del circuito, ¿cierto? En este momento tiene 0,34 voltios de colector emisor. Entonces, si yo empiezo a modificar, por ejemplo, la resistencia, vamos a darle un valor mayor a esta resistencia. Un valor mayor a esta resistencia, vamos a que sea de 100K. Entonces, miren que ya la corriente de la base disminuyó
pasó de 918 a 92.6, pero la corriente del ¿cómo se llama? Del colector se mantuvo más o menos similar, no cambió mucho. Vamos a seguir aumentando acá, vamos a seguir aumentando acá, vamos a ponerle un valor con 500K para ver. 500K. O sea, estoy aumentando la resistencia y al aumentar la resistencia lo que hago es que la corriente de base cada vez sea más pequeña. Miren que la corriente bajó a 18 microamperios. Ahora sí, la corriente de colector bajó a 4,66. Entonces, listo. Entonces, ahí ese transistor todavía no está en corte. ¿Por qué no está en corte? Y bueno, podría considerarse que lo que sí está, bueno, miren que el voltaje aquí aumentó bastante, ¿no? Aquí el voltaje aumentó bastante. Y aumentó bastante el voltaje. Sí, el voltaje de colector. Sí. Entonces vamos a tratar de, ¿cómo hago yo si quiero que, por ejemplo, yo quiero que esta, por ejemplo, aquí, bueno, eso lo miramos ahorita. Voy a seguir mirando para ver el tema de aumentar esto aquí. Vamos a aumentarlo a 1000K para ver qué pasa. La resistencia muy alta, ¿no? 1000K casi 1 mega, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay 99 micros. Entonces, fíjense que la tensión del colector emisor cada vez se dispara más. ¿Sí? Y entre yo más aumente esta resistencia, vamos a poner otro cerito por ahí. Entre yo más aumente esa resistencia, esa tensión del colector emisor se va a ir disparando, cada vez se aumenta más. Se hace más. Y esto también va disminuyendo. Fíjense que ya empezó a disminuir. Voy a seguir aumentando la resistencia. Vamos a ponerle un valor muy, pero muy alto. Al punto de que ya la corriente, miren, la corriente de base es muy pequeña. Lógicamente la tensión colector emisor, perdón, la tensión base emisor también está muy pequeña. Y este voltaje colector emisor se está acercando prácticamente a la misma tensión de la fuente. Si se dan cuenta, básicamente esto es como si fuera un circuito abierto. Esto es como si fuera un circuito abierto. ¿Ok? Así como está, esto es prácticamente como si fuera un circuito abierto. Entonces, fíjense que cuando la corriente, entre más pequeña la corriente de la base, ¿sí? Más pequeña va a ser la corriente del emisor, del emisor colector, del colector. Y más alto se va a convertir este voltaje. Este voltaje prácticamente es el mismo voltaje de la fuente. Yo podría aquí, por ejemplo, poner 0 voltios, un ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo 0 voltios. 0 voltios, a ver qué pasa. Me sale error. Vamos a poner un voltaje mucho más pequeño. Vamos a poner 1 voltio. A ver. Ok, vamos a ponerle. Lo que pasa es que creo que este Proteus, si uno no le pone el más, creo que es el error que saca ahí. Fíjense, el transistor está en un estado donde, se dan cuenta, voltaje colector emisor es exactamente igual. ¿Sí? El voltaje colector emisor es exactamente igual al voltaje de la fuente, que significa que por acá no está pasando nada de corriente. O sea, toda la tensión se va a fijar, en este momento toda la tensión se está fijando sobre la carga. La corriente es pequeña, claro, debe haber una corriente muy pequeña que viene siendo la corriente de cortocircuito en este momento. Vamos a ver si la medimos porque no se vea porque el instrumento no la alcanza a ver. Vamos a ponerla en microamperios, pero sí hay una corriente aquí. Esa corriente que hay en este momento debe ser igual a la fuente dividida entre la resistencia esta que está aquí, que es de una resistencia, llamémosla de 1K. ¿Sí? Entonces yo divido 10 voltios entre 1000. Eso lógicamente me da eso que está ahí, creo que es un microamperio o un miliamperio. 10 voltios entre 1000.
Bueno, es que viéndolo bien, ahí no tiene que haber corriente, ahora que analizo. No debe haber corriente, claro, la corriente es cero porque acuérdense que este circuito está abierto. Si todo el voltaje está recayendo, todo el voltaje de la fuente está recayendo sobre este todo terminal que son colector emisor, todo el voltaje de la fuente está aquí, significa que esta resistencia no tiene voltaje. Y si esa resistencia no tiene voltaje, la corriente aquí es cero, lógicamente. O sea que está bien, la corriente aquí es cero en este momento. ¿Cuándo esa corriente deja de ser cero? Cuando ya yo polarizo, ¿cierto? El transistor, ya le quito esta resistencia muy alta, una resistencia más adecuada, por ejemplo, poner una de 100K, ya sí, ahí sí voy a encontrar qué pasó, como dijo el chiste. Ah, bueno, hay que ponerle un voltaje acá, ¿no? Pues vamos a ponerle los mismos 10 voltios. Ahí tenemos ya corriente, tenemos corriente de este lado y tenemos un voltaje muy pequeño. O sea que ahí, en este momento, así como lo estamos viendo, así como se lo estoy proyectando, vamos a ver qué corriente tiene el transistor. En este caso tiene 9,6 miliamperios acá. En este momento el transistor está en un estado de saturación. ¿Sí? ¿Por qué tan saturación? Porque el voltaje de colector emisor es muy pequeño, ¿cierto? Muy pequeño. Prácticamente se puede estimar que es cero. ¿Sí? Y entonces la corriente aquí, bueno, la corriente de aquí sería máxima dependiendo de esta resistencia. ¿Cómo hago yo para hacer que la corriente que pase por aquí sea la máxima que pueda soportar el transistor? Sencillo. Yo voy a decir, como la corriente máxima aquí va a ser igual, la corriente colector máxima es igual al voltaje VCC, que sería 10 voltios entre la resistencia que está aquí. Entonces, profe, ¿qué resistencia pongo yo ahí para que la corriente sea máxima? Me toca buscar una resistencia que haga que la corriente que pase por aquí sea máxima. Esa resistencia puede ser, por ejemplo, la resistencia, me toca despejarla, ¿no? Corriente de colector igual a voltaje SC sobre la resistencia, sería entonces voltaje SC sobre la corriente de colector, en este caso serían 200 miliamperios. Yo voy a dividir 10 voltios entre 200 miliamperios. 200 por 10 a la menos 3. Eso me está dando una resistencia de 50 ohmios. Si yo coloco aquí o conecto aquí una resistencia de 50 ohmios, o sea, yo voy a garantizar que por aquí va a pasar la corriente máxima de ese transistor. Bueno, ahí eso no pasó. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que no pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que quedó 19.8 y no está pasando lo que yo pensaba que iba a pasar, que por aquí se iba a ir toda la corriente del... Estando aquí los 10 voltios, está una resistencia muy bajita. Claro, acuérdense que la corriente del colector no depende de esta resistencia en ninguna manera. La corriente del colector depende de la corriente de base. Entonces, si la corriente de base es muy pequeña, aquí solamente va a pasar en la amplificación de la corriente de base. ¿Sí me van a entender? Entonces, poniendo este transistor como un transistor que tiene un beta, decía el datasheet o la hoja de datos decía que entre 100 y 300, ¿sí? Entonces más o menos es el beta de este transistor. Entonces yo tengo que hacer, ¿sí? Encontrar una corriente de colector. Si yo necesito que sea de 200 miliamperios, yo necesito tener una corriente base más o menos de 1 miliamperio, considerando que el beta sea 200, ¿sí? Por ejemplo, si mi beta es 200, vamos acá, si beta es igual a 200, si beta es igual a 200, ¿sí? Entonces yo necesito una corriente de 200 miliamperios en el colector. Lógicamente, la corriente de colector aquí, 200 miliamperios, que sería la corriente que yo quiero, 200 miliamperios va a ser igual a quién, al beta, que es este 200 que está aquí,
multiplicado por la corriente de base. ¿Sí? Multiplicado por la corriente de base. Despejo de corriente de base, o sea, que quedaría 200 miliamperios dividido entre 200, eso me da 1 miliamperio. O sea, que yo tengo que hacer que la corriente de de base, sea aproximadamente, o sea, la corriente de base debe ser más o menos 1 miliamperio. ¿Para qué? Para que en el colector, yo tenga los 200 miliamperios que necesito. ¿Y cómo hago que esa corriente de base sea 1 miliamperio? Aquí la tengo, ¿cierto? I de base para saturación es igual a V de la fuente sobre resistencia de base. Entonces, simplemente poniendo la resistencia aquí adecuada, yo puedo tener una corriente de 1 miliamperio. Entonces, simplemente despejo la resistencia. Digo que resistencia de base va a ser igual a los 10 voltios, ¿cierto? Dividido entre 1 miliamperio. 1 miliamperio. Ahora, esto no garantiza que si yo hago eso, eso va a funcionar. Acuérdense que el beta de ese transistor varía de acuerdo a los valores de la resistencia que estoy cambiando. O sea, eso es una locura. Pero bueno, ahorita vamos a ver